Hola amigos y hermanos del Paso, Ciudad Juárez, de Las Cruces, Nuevo México, de Odessa, Midland, en México y en Estados Unidos, y hasta donde llegue esta transmisión vía internet o por las redes sociales, y a todos mis amigos del Facebook, Dios los bendiga, Dios los guarde, transmitiendo hoy desde la ciudad de Odessa, Texas. Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Soy Baltasar Piñón, director del Ministerio Jesus Love You Ministries, y hoy continuaremos con el tema tan importante que mucha gente ha llamado. Estamos contentos porque me han dicho que están aprendiendo, que les han gustado nuestros programas, que les ha llamado la atención la forma en que explicamos y que han comprendido mejor lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, qué es lo que dice la Biblia, cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Ahora veremos señales de un pronóstico del fin y veremos la cuarta parte de este programa. Gracias a Dios que podamos estar aquí contentos, alabando al Señor, aprendiendo de Apocalipsis, del libro de Mateo, del libro de Daniel. Hemos estado revisando todas estas señales de los últimos tiempos y vamos a continuar respondiendo a las preguntas que le hicieron los discípulos al Señor Jesús, y el Señor Jesús responde y les continúa diciendo. La semana anterior vimos hasta el versículo 21, Mateo 24, versículo 21. Entonces hoy vamos a continuar directamente hasta el versículo 22 porque queremos avanzar, queremos que usted aprenda y continuar analizando y viendo, enseñando y aprendiendo lo que dice Jesús acerca de los últimos tiempos. Entonces, la respuesta de Jesús, Mateo 24, 22, fíjese bien ahí en su Biblia. Dice el Señor Jesús: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces, la respuesta de Jesús se enfoca y dice: y si aquellos días, ¿cuáles días? Está hablando de la gran tribulación. Por eso en el versículo 21 subraye ahí en su Biblia o póngale en highlight gran tribulación. Jesús dijo que habría gran tribulación en aquellos días. Entonces, y si aquellos días de la gran tribulación no fueran acortados, nadie sería salvo. ¡Qué tremenda declaración! Tenemos los cristianos y toda la gente, tenemos que dar gracias a Dios que aquellos días van a ser acortados. Pero fueron acortados por causa de los escogidos, por causa de los que Dios escogió para que le sirvieran y lo amaran. La gente necesita acercarse a Cristo y convertirse en un escogido por Dios. Entonces, versículo 23, continuó el Señor Jesús diciendo: entonces, si alguno les dijera, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean. Miren, parece que yo soy el que hago mucho énfasis en eso de los falsos profetas o falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, pero es Jesús el que hace énfasis nuevamente en el versículo 23. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo creáis. Hay que hacerle caso a Jesús, nos lo dice por nuestro bien, porque nos ama. No lo crean, no crea todo lo que le dicen. Ayúdese con la palabra de Dios, ayúdese con el Señor. Aquí en la Biblia, aquí está todo, como le decía la vez anterior. El apóstol Pablo dijo que verificáramos todo aquí en la Biblia, que examináramos todo y retuviéramos lo bueno, porque pues todos los seres humanos nos equivocamos, pero el Señor Jesús y su palabra no se equivoca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y todo lo que dijo Jesús se va a cumplir y se está cumpliendo. Entonces ponga mucha atención, dele la gloria, la honra, la alabanza al Señor nuestro Dios por su palabra que nos dio. Agradézcale al Señor que nos dejó por escrito las instrucciones que necesitamos seguir. Entonces, no crea todo lo que le digan, ayúdese con la palabra de Dios, porque en esos tiempos, cuando venga la gran tribulación, el Espíritu Santo ya no estará. Versículo 24.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, qué tremendo. El anticristo, incluso la bestia en la gran tribulación, va a hacer que baje fuego del cielo. ¿Y usted se la va a creer? Señales, prodigios, milagros. Y así muchos falsos profetas, falsos maestros, hacen milagros. La Virgen de los Lagos, el San Antonio, Santo Niño de Atocha, muchos de los ídolos hacen milagros. No quiere decir que sean la verdad. Hay demonios detrás de las imágenes que influyen. Pero usted no se deje engañar, porque el diablo es padre de mentira. Él vino a robar, a matar, a destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Hay victoria en Jesús. Entonces ya hemos hablado desde el inicio que comenzamos estos estudios de los falsos cristos y de los falsos profetas que engañarían de tal manera que aún los escogidos pueden caer en sus mentiras, porque el diablo es bien mentiroso, engaña con sutileza, con astucia. El diablo no va a venir con las patas de cabra, unos cuernos y todo rojo y así con cara malo, no, se va a vestir como ángel de luz. ¿Y usted le va a creer? No, porque usted tiene que estar cimentado en la palabra bendita de Dios, en las sagradas escrituras. Entonces, y me preguntarán, ¿por qué habla tanto este hermano de los falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas, falsos enviados? ¿Por qué habla tanto de eso? La razón que encuentro es que en la respuesta que Jesús nos da hay un énfasis en este punto. Si revisa Mateo 24, los versículos, fíjese, el versículo 4, el versículo 11 y el 24, todos ellos hablan de estos engañadores. En total 3 veces, lo cual indica un énfasis muy importante del Señor en este punto. Esto resalta la importancia de estas cosas, ¿verdad? Es muy importante entonces hablar de esto. Por eso le digo, hago yo, conforme voy a ir leyendo las escrituras, le voy explicando versículo a versículo. ¿Se acuerdan que les dije en el primer programa que ese era mi compromiso? Estudiar la Biblia versículo a versículo, enseñárselo a usted versículo a versículo. Entonces, la verdad a mí también me impresionó tanto énfasis en este punto por parte del Señor, pero así es. Vamos a continuar. Mateo 24-25. Ya se los he dicho antes, dice Jesús en el versículo 25. Ya se los he dicho antes. O sea, el Señor nos reitera nuevamente. Él nos advirtió anteriormente en la respuesta, ya nos lo había dicho. Entonces, versículo 26. Así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no le crean. O miren, está allá por los montes, no le crean. Puedo percibir en estos versículos que el Señor está advirtiendo con urgencia. Y dice, ya se los he dicho antes. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos o donde sea, no lo crean, amigos. No lo crean, hermanos. El Señor Jesús no quiere que nadie los engañe. Escúchelo bien, nadie. Estas palabras deben ayudarnos a creerle a Jesús y también a mantenernos firmes para cuando lleguen esos momentos tan difíciles y engañosos de los últimos tiempos. Entonces, en el programa anterior veíamos cosas tremendas que estaban sucediendo, que van a suceder en la gran tribulación. Son tiempos muy difíciles. Pero, como ya pasamos eso de la gran tribulación, vamos en el versículo 27. Y continúa el Señor Jesús diciendo, porque como el relámpago que sale del oriente y se extiende hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En 1 Corintios, para ver la explicación de este versículo, 1 Corintios 15:52,
Lo voy a leer. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La venida, la presencia de Jesús será en un momento, en un lapso de tiempo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. La definición del diccionario de la lengua española dice, es un para espacio, para tiempo, para momento. Es un espacio de tiempo muy breve en relación con otro. Instante es una porción brevísima de tiempo. O sea, entonces, la venida del Señor Jesús va a ser de repente, muy rápida, como un relámpago, dice ahí. Así será la venida del Hijo del Hombre. Alguien dijo, en un tronar de dedos. La venida, la presencia de Jesús será como el relámpago, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un instante. Así será. Entonces, Mateo 24:28, continúa el Señor Jesús hablando y dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mire, le voy a ser muy honesto. Este es un versículo difícil, al menos para mí, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Jesús? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es un versículo difícil, son cosas difíciles de explicar. Y le voy a decir lo que yo pienso, lo que yo estudié, lo que yo creo que es. Puede ser que se refiera al final de la batalla de Armagedón, de Apocalipsis 19, versículos del 11 al 20, en la cual son derrotados los ejércitos de los enemigos de Israel, incluyendo a la bestia, el anticristo y falso profeta. Pero, ¿por qué digo esto? Veamos entonces, vamos a hacer la relación de Apocalipsis capítulo 19 con Mateo 24:28. Veamos entonces, allí estará el cuerpo muerto. ¿Quién sería el cuerpo muerto? Israel. Y ahí se juntarán las águilas o los buitres, los ejércitos de las naciones que llama Apocalipsis. Entonces, tiene mucho sentido el compararlo con Apocalipsis 19, 17 al 18. Para entender mejor esto, vea también Lucas capítulo 17, versículo 37 en el inciso B, que dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, se unen las naciones, las águilas, para pelear con odio e ira contra Israel, el pueblo escogido por Dios, y éste se encontrará derrotado como un cadáver, el cuerpo muerto. Entonces Israel clama a Dios, a su Dios, y aparecerá la señal del Hijo de Dios de Mateo 24:30. Ahorita vamos a ir para allá. Gloria a Dios, aleluya. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14. Entonces, si se da usted cuenta, analizando el libro de Daniel, el libro de Mateo y el libro de Apocalipsis en esos tiempos finales, si usted se va a dar cuenta como buen estudioso de la Biblia, si lo hace con seriedad, se va a dar cuenta de esto. Yo se lo paso al costo, ¿verdad? Se lo enseño porque así lo aprendí. Dios muchas veces nos explica lo mismo, pero de diferentes maneras. Y esto exactamente es lo que sucede ahí. A veces nos lo muestra con ilustraciones, con ejemplos. Él incluso enseñaba con parábolas. Muy bien. ¿Por qué? Entonces 24:30, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde aparecerá la señal? Porque muchos dicen, no, es que no sé cómo va a venir Cristo, cómo va a hacer esto. Ahí está la respuesta. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, en este versículo 30 es una de las respuestas a las preguntas que le hicieron los discípulos en los primeros versículos del capítulo 24. ¿Qué señal habrá de tu venida?
esta es la señal que dará el Señor en ese versículo 30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y esto me recuerda al capítulo 1 de Hechos, versículos 9 al 11, cuando dice, lo voy a leer para que vea por qué me recuerda. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, subráyelo ahí, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. ¿Qué le recibió? Una nube. ¿Y en qué vendrá? En una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ¿dónde tenían los ojos puestos? En el cielo, de donde viene también, como leímos ahí. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá. Mire qué declaración tan tremenda. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como cuando Jesús resucitó y fue ascendido, que vino una nube y se fue en una nube, así vendrá. Aquí está escrito. Así como lo viste que se fue, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1 del 9 al 11. Qué tremenda declaración. Entonces podemos ver la respuesta del ángel. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, con esta explicación anterior, los siguientes versículos son un poco más fáciles de entender. Mateo 24, 31, que es lo que tratamos de hacer, entenderlo y que usted lo comprenda de una manera más fácil. Jesús dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces Dios enviará ángeles a juntar o a reunir a sus escogidos. Es lo que está diciendo Jesús, de toda la tierra. Versículo 32. De la higuera aprendan la parábola. ¿Cuál es la parábola de la higuera? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, como cristianos, como estudiosos de la Biblia, debemos aprender a conocer los tiempos y las señales que Dios nos proporciona. Cuando el pueblo de Israel comience a florecer, entonces, mire, esa es la explicación. Israel es la higuera, amigo mío. Israel es el reloj de Dios. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es la higuera. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. Muy cerca a las puertas, o sea, que está a punto de abrirse para la venida del Señor. Versículo 34. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, si volvemos al versículo 32 de la higuera, cuando ya su rama está cerca y brotan las hojas, va a saber que el verano está cerca. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo floreció el pueblo de Israel como nación? En 1948. Floreció en el 48, en esa época nació, 1948. Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación puede ser 70 años, 80 años, 48 más 70, 2018. Sería en el año 2018 o 2028. Pero por eso Jesús nos dijo, nada más como paréntesis, no hagamos cálculos matemáticos. Mejor ahorita se lo voy a decir eso. Mateo 24:35. Continúa el Señor Jesús diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
todo lo que Jesús dice se cumplirá. Pasará el cielo y la tierra y habrá cambios de clima y de gobiernos y reinos. Lo que usted quiera que suceda aquí en la tierra, cambios climáticos, cambios de temperatura, lo que usted quiera. Pero las palabras de Jesús de ningún modo pasarán. Eso es lo que está diciendo en el versículo 35. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe. A eso me refería, que me iba a ir un poquito más adelante. Pero del día y la hora nadie sabe. Ponga atención en eso, amigo cristiano, porque hay muchos cristianos, y al decirle muchos, son muchos, que le han puesto día y hora y acontecimiento de cuándo será la venida de Cristo, de cuándo van a suceder estas cosas, cuándo va a venir el anticristo también, y cuándo va a empezar la gran tribulación. Pero fíjese lo que dice Jesús. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A otras personas o a Jesús? Para mí, si me preguntan eso, me la ponen muy fácil. Yo le hago caso a Cristo. Y él dice en el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe. Ponga mucha atención, amigo y hermano. No se equivoque. El día y la hora nadie sabe, porque va a venir como un ladrón en la noche. Así lo dijo él. Va a venir Jesús como un ladrón en la noche. Entonces nadie sabe la hora ni el día, dice Jesús. Ni aun los ángeles de los cielos. ¿Se da cuenta de eso? Ni los ángeles que están ahí en el cielo a la expectativa de todo lo que está pasando en la tierra, regocijándose con los cristianos y con la presencia de Dios y con Jesucristo ahí en el cielo. Ni aun ellos saben. Así es que para esos mentirosotes que han dicho, no, vino un ángel y me dijo, no. Los ángeles no saben. Si viene algún ángel dándole un evangelio diferente al que los hemos enseñado, sea anatema, sea maldito. O si hay alguno que viene y le enseña un evangelio diferente al que está en la Biblia, sea maldito. Anatema, dice la Biblia en Gálatas. Entonces póngase muy listo. Ni aun los ángeles del cielo lo saben. Sino solo ¿quién? En el versículo 36, ¿qué dice? Sino solo mi Padre. Nadie lo sabe, amigo mío. Solo el Padre Dios. Solo Él sabe cuándo va a ser el tiempo, cuando Jesús venga. Pero las señales de los tiempos, de los fines de los tiempos, nos las está dando Jesús. Y como hemos visto en esta serie de estudios, estamos muy cerca. En cualquier momento este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin, como ya lo vimos en el programa anterior. Entonces estamos cerca a las puertas. No nos engañemos y tampoco hagamos cálculos matemáticos, hermanos, de que, no, si nació en el 48, pues entonces en el 2018, 2028, o unos que dicen, no, en el 2022 ya va a pasar. No, eso se va a cumplir en el 2020, porque son 2 más 0 más un 2 más un 0, más la cábala judía dice esto, y la cantidad de número que le ponen a eso. No. Está muy claro lo que dijo Jesús. Yo te la pongo en la mesa, y tú tomas la decisión, ¿verdad? Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿a quién le vas a creer, amigo mío? ¿A Jesús o a los demás? Yo le creo a Jesús. Yo te lo pongo ahí en la mano, como dice la Biblia. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús dijo que como en los días de Noé, es una comparación, es una analogía. Pon mucha atención, como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Porque así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Jesús mismo responde eso, para que lo entendiéramos mejor todos, tanto los discípulos como usted que me está escuchando en la televisión o ahí en su casa. Dice, porque como en los días antes del diluvio,
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, revisando este versículo 38, hoy en día en el mundo es muy fácil encontrar cosas como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé entonces? Fiestas con mucha comida y bebida. Gente comiendo en exceso. De hecho, no necesito la misma Organización Mundial de la Salud. Dice que la obesidad en el mundo va en aumento. Y también en aumento el hambre en países pobres. O sea, la brecha entre la comida y la no comida es muy grande. Hay gente muy pobre y gente que tiene mucho. La obesidad va en aumento. ¿Cómo era más la vida en los tiempos de Noé? Adulterios, fornicaciones, parejas con varios matrimonios, uniones homosexuales, legales e ilegales, divorcios, borracheras, glotonerías, etcétera. En los días de Noé había todo eso. Así eran los días de Noé. Y todo eso está sucediendo ahora. Ahí andan los gays, las lesbianas, los homosexuales, los transexuales, como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Una pena. Está en decadencia la moralidad en el mundo. Pero tú endereza tu camino. Enderézate para Dios, enderézate para Cristo. Que sea Cristo el que te guíe, el que te ilumine, el que su luz te alumbre en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos y en tus acciones, amigo mío. Entonces estamos como en los días de Noé. Y estoy leyendo lo que dijo Jesús, porque como en los días antes del diluvio, esto lo dijo Jesús, no yo. Yo nomás lo estoy leyendo de lo que dijo Jesús. En los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y sigue Jesús diciendo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron. Qué palabra tan tremenda. Les habla uno de Cristo, les habla de moralidad, les habla de que seamos temerosos de Dios, y la gente no entiende y no quiere hacerlo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Muy importante, ponga atención. No entendieron. Usted, amigo mío, ¿va a entender? Le estamos advirtiendo. Jesús nos advirtió. Jesús está poniendo voz de trompeta, voz de alarma. Abre los ojos, abre los oídos, entiende. No entendieron hasta que todos murieron. ¿Estás esperando que pasen todas estas catástrofes para comprenderlo? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptar a Jesús. Mañana puede ser muy tarde. Puedes salir de tu casa en un momento y ser atropellado, tener un accidente, caerte, te puede dar un ataque al corazón, te pueden asaltar, te pueden robar, te pueden dar un mal golpe. Pueden pasar muchas cosas. Es mucha la fragilidad del hombre, del ser humano. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Jesús viene pronto, muy, muy pronto, amigo mío. Bueno, hasta aquí voy a hacer un breve lapso de tiempo, porque quiero dar un anuncio muy importante acerca de la línea de oración. Si tú te sientes muy triste, muy cansado, te sientes muy afligido, te sientes deprimido, estresado, Jesús te dice ven. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús te habla y te invita a venir a Él con sus brazos abiertos. Él te espera. Ven a Él, te espera mi buen Salvador. Si te sientes muy mal, háblanos a la línea de oración 915-532-8518.